Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales dentro de la Iglesia Cristiana. Soy el hermano Marco Quinteros. Y hoy hablaremos de un tema muy controversial y polémico. ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? Y vamos a responder a esta pregunta a la luz de las Escrituras. Hay gente, yo he escuchado gente aún que dice que solamente que la sangre de Cristo nada más es para limpiar pecados. Mentira. Yo quiero pedirle a todos los que están aquí que usted comience a declarar la sangre de Cristo. Vas a declarar la sangre de Cristo sobre tu casa. Tú vas a declarar la sangre de Cristo sobre tus hijos. Vas a declarar la sangre de Cristo sobre tus negocios, tus empresas, tus amigos. Quiero que tomes un momento de oración y vas a declarar la sangre de Cristo sobre tu nación, sobre los aires, sobre la entrada de tu casa. En tu casa, declara la sangre de Cristo. Yo declaro la sangre del Cordero de Dios. Y a través de la sangre vencemos a los demonios, vencemos la brujería, vencemos la hechicería, vencemos todo diablo, toda maldición. Se va en el nombre de Jesús. Entonces comencemos. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, hermanos, Jesucristo mismo dice que su sangre es para sellar el nuevo pacto y que es derramada para perdón de pecados. Escuchen, el fundamento del cristianismo está en la obra redentora de Cristo en esa cruz. Lenguaje actual, Hebreos 9:22. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Es por eso, hermanos, que Cristo tuvo que derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre seríamos como cualquier otra religión. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de nuestros pecados. Hebreos 9:11 al 14, traducción lenguaje actual. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se las rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Escuchen, la frase de sangre de Cristo es una expresión muchas veces usada en el Nuevo Testamento para significar la muerte sacrificial de Cristo y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. Pero en el cristianismo de hoy, a la sangre de Cristo se le ha dado una connotación mística y supersticiosa que nada tiene que ver con la realidad. Lo cierto es que el poder que tiene la sangre de Cristo es de expiar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de gente a través de los siglos. Y todos los que ponen su fe en Jesucristo y su obra sacrificial serán salvos. Ahora, todo este problema con respecto a la sangre de Cristo surge porque hay muchas enseñanzas antibíblicas que se han metido hoy día dentro de la iglesia cristiana. Y hoy vamos a ver el verdadero significado de la sangre de Cristo. Escuchen, el mayor fundamento que encontramos sobre el propósito de la sangre de Cristo es en el Nuevo Testamento. Porque el nuevo pacto se selló con la sangre de Cristo. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley mosaica. Una vez al año el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de los animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Pero esta ofrenda de sangre estaba limitada en su efectividad, porque se tenía que hacer cada año, una y otra vez. Pero todo esto solo era un símbolo del futuro sacrificio de Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Y una vez que se hizo ese sacrificio, ya no hubo necesidad de la sangre de los toros y machos cabríos.
Y sobre este punto se han hecho muchas doctrinas erróneas sobre la sangre de Cristo. Y se quiere hacer una aplicación de estas prácticas y rituales del Antiguo Testamento y se las quieren aplicar al cristianismo el día de hoy. Porque en el Antiguo Testamento rociaban la sangre de Cristo sobre las personas, pero era de una forma simbólica, porque esos eran los ritos que la ley decía que se debían hacer. También sacan Éxodo 12, 22 y 23, y hacen toda una doctrina de estos versículos. Y dicen que se debe cubrir las casas con la sangre de Cristo, sus puertas. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Dios envió un juicio sobre Egipto, la última plaga era la muerte de los primogénitos. Y para que los judíos no fueran afectados por el juicio de Dios, ellos tenían que untar con sangre los postes, las puertas, los dinteles. Y entonces, de todo esto, hacen una doctrina aquellos que dicen que se debe de invocar la sangre de Cristo. Pero todas estas prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento solo eran tipo y sombra de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, es erróneo hacer una aplicación literal de todo esto al cristianismo el día de hoy. Y se le da un uso supersticioso a la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque se la menciona como si fuera un conjuro mágico. E invocan la sangre de Cristo para protección. Y cubren sus casas, cubren sus esposas, cubren sus negocios, cubren a sus hijos, cubren sus autos. Y empapan todo con la sangre de Cristo. También invocan la sangre de Cristo para protegerse de los demonios, para hacer liberaciones, exorcismos. Y están ahí diciendo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Pero la sangre de Cristo no es un fetiche o un amuleto que nos protege. Los cristianos de hoy son muy supersticiosos. La sangre de Cristo no es para ser usada como un fetiche o como un mantra. Hermanos, el sacrificio de Cristo nos habla de que hemos sido librados del castigo eterno. Y el precio fue la sangre de Cristo. Repito, el poder que tiene la sangre de Cristo es limpiarnos del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué no es correcto invocar la sangre de Cristo? En primer lugar, porque la Biblia jamás menciona el cubrirse con la sangre de Cristo. En segundo lugar, porque ni Jesús o los apóstoles enseñaron sobre esto. No hay un solo versículo en la Biblia donde se instruye a los discípulos a invocar la sangre de Cristo. No se ve ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles invocar la sangre de Cristo. Tampoco hay registro de los cristianos de la iglesia primitiva invocando la sangre de Cristo como un amuleto para protegerse de los ataques demoníacos. No hay registro. Cuando los mártires morían en el Coliseo romano, no hay registro que ellos invocaran la sangre de Cristo para protección. Pero sí hay registros de que ellos invocaban el nombre del Señor. Esteban, cuando fue apedreado, se ve cómo él invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le dice, recibe mi espíritu. Pero no se ve que Esteban invocara la sangre de Cristo para protección, no. Y el único texto que sacan los que están a favor de invocar la sangre de Cristo es Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Y lo vamos a leer en la Biblia de traducción actual. Entonces oí una fuerte voz que decía, nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y es el único rey. Su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. La muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Escuchen, cada vez que se menciona la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, nos recuerda el sacrificio de Cristo en esa cruz. La sangre derramada de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Y vamos a ver otros textos más para respaldar lo que les estoy diciendo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Pueden ver que la sangre de Cristo es el pago por nuestros pecados? Vamos a ver otro texto, Romanos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, nuevamente podemos ver que el poder de la sangre de Cristo es para justificarnos y limpiarnos del pecado. Alguien dirá, entonces, ¿de dónde viene todo esto de invocar la sangre de Cristo? Hermanos, todo esto viene de los romanistas.
Según la tradición de la Iglesia romana, la sangre de Cristo que derramó durante la Pasión o el Vía Crucis debe ser venerada. Tal devoción en el romanismo proviene de la religiosidad de la Edad Media y fue motivada por las cruzadas y el culto de las reliquias. Y aún en pleno siglo XXI, la Iglesia romana continúa promoviendo este culto idolátrico y supersticioso a la sangre de Cristo. Sangre que, según ellos afirman, se halla contenida en ciertas reliquias que está en posesión de la Iglesia romana. Y son objetos de culto idolátrico, como la santa sangre de la abadía, la Trinidad en Fenkamp, la santa sangre de la basílica, de la santa sangre en Brujas. Y los romanistas dicen que en esta iglesia se guarda la sangre de Cristo, que según la tradición romana fue traída desde Jerusalén por Teodorico de Alsacia, conde de Flandes, a su regreso de la Tierra Santa en la Segunda Cruzada, en el año 1150. Pero todo esto, hermanos, se lo inventaron los romanistas. Ahora, ¿es pecado vivir cubriéndose con la sangre de Cristo? Quizás no lo sea, pero pone en evidencia una triste realidad. El pueblo cristiano es adicto a las modas, es llevado por cualquier viento de doctrina o tendencia. No cuestiona nada, no estudia a profundidad la palabra de Dios que dicen creer. Hermanos, la sangre de Cristo ya fue aplicada sobre nosotros el día en que fuimos perdonados. Y ya no necesitamos estar invocando la sangre de Cristo cada día o cada que estemos en problemas o cuando tengamos miedo. Ni es una herramienta para realizar exorcismos, ni es una barrera invisible que nos protege de las enfermedades. No nos hace invulnerables o intocables, ni exentos de todo mal. Quienes apelan a la sangre de Cristo como fetiche protector frente al mal, simplemente están imitando algo que han visto en la televisión, o lo han oído de algún predicador, o han copiado de otras religiones. Sin embargo, esta práctica no tiene respaldo bíblico. Solo es un conjuro mágico bien intencionado, quizás hasta inocente, pero solo se queda en eso, un conjuro y nada más. Hermanos, esto es lo que enseña la Biblia. Aquí terminamos esta enseñanza. Si alguien quiere comentar, puede hacerlo, pero hágalo con respeto. Y si quieren debatir, hagámoslo, pero con la Biblia. Si Dios lo permite, hermanos, en 8 días estaremos con otra enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.